Hola, ¿qué tal, mis amados? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el pastor Gabino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia de Coitlán y es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que este mensaje sea de gran bendición para su vida y entonces comenzamos. Bueno, pues para comenzar quiero decirles el título de este mensaje. Escrito está. Yo creo que nosotros debemos entender que hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. A lo mejor usted llegó a escuchar en alguna ocasión a alguien que dijo, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, pero en realidad eso no está escrito en la Biblia. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración y nos ponemos en las manos de Dios? Padre, en este momento oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe, que este mensaje pueda traer dirección, luz, paz y vida a las personas que lo escuchen. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Escrito está. ¿Qué le parece entonces si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. A mí me gustaría que usted buscara su Biblia y estuviera leyendo junto conmigo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mire, en 3 ocasiones el diablo tentó al Señor Jesús. Usted conoce la historia. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y se enfrentó al diablo. Y el diablo 3 veces lo tentó, pero el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Lo curioso es que el diablo también en una ocasión le dijo, escrito está. Quiere decir que el diablo conoce las escrituras, no las puede interpretar ni tampoco las puede vivir, sin embargo también conoce la palabra. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad, nuestra regla de fe y práctica. La Biblia no tiene errores en sus manuscritos originales. Recuerde usted que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Pero al traducir los textos en diferentes idiomas, inglés, italiano, español, francés, etc., pues dejan mucho que desear. Quiere decir que al traducir alteraron la palabra de Dios, cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo decir que cantaron un himno en lugar de decir que cantaron un salmo. Usted sabe, esa noche cuando Jesús tomó la Pascua con sus discípulos, dice la palabra de Dios, y después de haber cantado un salmo, pero al traducirlo pusieron después de haber cantado un himno. Bueno, son dos cosas muy diferentes. Hay que recordar que los himnos nacieron pues siglos atrás y que los salmos los escribió David, los escribió Salomón y que no tiene nada que ver. Entonces una cosa es un salmo y otra cosa es un himno. Entonces son dos cosas muy diferentes. En los tiempos de Jesús no existían los pianos. Quiero decir que cuando Jesús está con sus discípulos
cantaron un salmo, ¿verdad? Mateo capítulo 21, en el versículo 42, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Busque usted en su Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Jesucristo les está preguntando, ¿a poco nunca leyeron? Bueno, eso es lo que pasa en este tiempo, que muchas personas no se dan a la tarea de leer la Biblia. Bueno, entonces quiero decirle algo muy importante. Algunas palabras que se usan mucho, pero que no son bíblicas. Por ejemplo, la palabra misionero. Bueno, y aquí vamos a sacrificar algunas vacas sagradas. Quiero decirles que la palabra misionero no es bíblica y no aparece en la Biblia. En alguna ocasión un hermano me dijo, oiga pastor, mire, lo que pasa que esa palabra sí está en mi Biblia, dice los viajes misioneros de Pablo. Y yo le dije, es un título y es un agregado. Pero la palabra misionero no es bíblica, ¿sí? Tampoco encargado. Mire, en algunas iglesias, bueno, el pastor se murió, el pastor se cambió, ¿verdad? Se fue a otro lugar y entonces, pues se quedó una persona para predicar, para estar al frente de la iglesia y ahora le llaman encargado, pero eso no aparece en la Biblia. Tampoco aparece la palabra líder, no aparece la palabra superintendente, ni tampoco la cobertura espiritual. Algunas personas hablan mucho de esto, es que tenemos la cobertura espiritual. Eso no es bíblico, por lo menos no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece en la Biblia es el compañerismo. Dice el apóstol Pablo, nos dieron la diestra, nos dieron la mano en señal de compañerismo, recordando que las iglesias son independientes y autónomas y que están asociadas o que están en un compañerismo, ¿sí? Pero no aparece la palabra cobertura espiritual y muchas otras palabras que muchas veces nosotros usamos. Por ejemplo, purgatorio. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia, ni tampoco aparece la palabra limbo. Algunas personas dicen, si un niño se muere y no ha sido bautizado, se va al limbo. En la Biblia no aparece esa palabra. Entonces quiero hablarles de tres palabras muy importantes: doctrinas, costumbres y principios. ¿Qué cosas son las doctrinas? Bueno, entendemos que es una enseñanza que tiene como fundamento 2 o 3 versículos. Cuando hablamos de una doctrina es una enseñanza espiritual. Hablamos de la resurrección de Jesucristo, hablamos del nacimiento, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo de Jesucristo, o hablamos de la salvación, hablamos de la regeneración, hablamos de todas esas enseñanzas, ¿sí? Son doctrinas. Pero las costumbres, cuando hablamos de costumbres, son las prácticas, son la cultura que se vivía en ese tiempo y también los principios bíblicos. Por ejemplo, cuando hablamos de usos y costumbres, ¿verdad?, de los tiempos bíblicos, en aquel tiempo, ¿verdad?, por ejemplo, dice la Escritura, saludaos con ósculo santo. La Biblia ordena y dice, deben saludarse con ósculo santo. Y algunos dicen, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, en aquel tiempo los varones se daban un beso en la mejilla. Eso es una costumbre, eso era parte de su cultura. No estamos obligados a obedecer esas palabras. Algunas personas, ¿verdad?, lo entienden perfectamente bien. Y también hablamos de principios bíblicos. ¿Qué son los principios bíblicos? Bueno, muy fácil. Cuando usted se pone a leer la Biblia, usted nunca va a encontrar que la Biblia dice no fumarás, ¿verdad? Porque eso no lo enseña la Biblia. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo mismo, entonces no debemos fumar. Es un principio bíblico. Entonces hay que tener mucho cuidado de no mezclar estas tres cosas. Debemos tener cuidado de no confundirnos, porque una cosa son las doctrinas,
Otra cosa muy diferente son las costumbres, la cultura. Otra cosa muy diferente son los principios bíblicos. Entonces tenemos que entender esto. Marcos capítulo 7, en el versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 9. Marcos capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice el Señor así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a detenernos un momentito ahí en ese pasaje. Jesucristo, ¿verdad?, le señala exactamente la diferencia. Una cosa son las doctrinas y otra cosa muy diferente son los mandamientos de hombres. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué cosa? Vuestra tradición. Entonces, hermanos, una cosa la doctrina, otra cosa son los mandamientos de hombres y otra cosa son las tradiciones. ¿Se da cuenta? No debemos confundirnos. Tome en cuenta usted esto. Una cosa son las doctrinas, otra cosa son las costumbres y otra cosa muy diferente son los principios bíblicos. La Biblia, mire, la Biblia significa libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia, significa libros. Tiene 66 libros y se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento también se divide en 5 y el Nuevo Testamento también se divide en 5. Vamos a ver cómo se divide el Antiguo Testamento. Pentateuco, ¿sí? Es el Pentateuco: históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Y en el Nuevo Testamento se divide como evangelios, históricos, cartas universales, cartas personales y escatología. Entonces vamos a Mateo capítulo 22, versículo 29. Aquí el Señor Jesucristo nos da unas palabras como una llamada de atención. Mateo capítulo 22, versículo 29. Usted sabe, se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué va a pasar en el día de la resurrección? ¿Sí? Y Jesús le dijo, entonces, versículo 29, entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque ellos estaban pensando, ¿verdad?, que se iban a casar. Sin embargo, en el versículo 30 dice Jesús: porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se da cuenta? Ahora, la Biblia habla de los principios de la creación, ¿sí? Y del nacimiento y desarrollo de un pueblo Israel, hasta el nacimiento, muerte y resurrección del Mesías, y luego la vida de la iglesia y de las cosas que van a suceder en el futuro. Ese es el contenido de toda la Biblia. Quiero volverlo a repetir para que usted lo tome en cuenta. La Biblia habla de los principios de la creación y del nacimiento y desarrollo de un pueblo, Israel, hasta el nacimiento, muerte y resurrección del Mesías, la vida de la iglesia y de las cosas que van a suceder en el futuro. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice de la siguiente manera, vamos a leer desde el 18 hasta el 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, aquí encontramos una advertencia que nos da la palabra de Dios, que alguna persona se atreva a quitar, que alguna persona se atreva a añadir algo a la palabra de Dios. Entonces aquí hay un juicio y nosotros tenemos que respetar lo que enseña la palabra de Dios. Es muy sencillo, ¿sí? Dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios es eterna. Bueno sería que usted y yo tomásemos un tiempo para leer la Escritura todos los días. También sería bueno que usted y yo tomáramos un tiempo para memorizar las Escrituras y también entender que para todo hay respuesta en la Biblia. Si la palabra de Dios es nuestra autoridad y gobierna nuestros corazones, entonces tenemos que obedecer la palabra. Y es importante que nosotros pues nos demos a la tarea de estudiarla, de entenderla, de comprenderla. ¿Por qué? Porque algunas personas simplemente dan una opinión y muchas veces no están creyendo lo que la palabra de Dios en realidad está enseñando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Quiero que usted lea conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua existe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer, ¿verdad? Versículo 16, vamos a brincarnos hasta el 15 y luego hasta el 16, 17 y 18. Sí, nos brincamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos al 15, 16, 17 y 18. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigamos de vuestra firmeza. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Pues muy sencillo. El apóstol Pedro había leído algunas cartas que había escrito el apóstol Pablo. Y entonces él declara y dice: como nuestro hermano Pablo nos ha escrito en alguna de sus cartas, las cuales son difíciles de entender y algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Es verdad que muchas personas en todos los tiempos, antes, ahora y yo creo que también después, van a torcer las escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son aquellos los que no entienden la palabra de Dios? Pues los indoctos, los que no la están leyendo, los que no la están estudiando. Bueno es que usted y yo nos demos a la tarea de entender qué es lo que está escrito y que seamos como los hermanos que estaban en Berea, que eran pues más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si todo lo que se les decía era cierto. Entonces nosotros tenemos
la palabra profética más segura. Nosotros tenemos la Biblia, usted y yo tenemos aquí un tesoro incalculable porque podemos escudriñar, podemos leer, podemos darnos cuenta lo que enseña la palabra de Dios y de esa manera vamos a ser grandemente edificados. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Este de verdad es el versículo que usted y yo debemos de tomar en cuenta para triunfar en la vida. Escúcheme bien, no hay poder más grande que el que tiene Dios. Y dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca, son palabras de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solamente entonces, hasta que tú abras tu Biblia, hasta que tú leas tu Biblia, harás próspero tu camino y absolutamente todo te saldrá bien. ¿Sabes cuál es el secreto para triunfar en la vida? Escrito está. Muy sencillo. Lee tu Biblia. Medita en la palabra del Señor. Y verás que las cosas van a cambiar. Tu matrimonio, tu trabajo, tu vida, la paz mental que necesitas, tu salud, todo va a mejorar si tú atiendes a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque escrito está. Y si nosotros nos pegamos a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a triunfar. Tenemos de verdad la victoria asegurada. No es un cuento, es real, de verdad. Date a la tarea de leer tu Biblia, date a la tarea de meditar en ella, date a la tarea de memorizarla y verás que tu vida va a ser transformada. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo viendo televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo, verdad, estamos en el trabajo? ¿Cuánto tiempo estamos tal vez en algún deporte? Pero sin embargo, meditar en la palabra de Dios debe ser algo muy importante para ti y para mí. Bueno, este es un mensaje, ¿verdad?, que espero sea de gran bendición para sus vidas y yo creo que debemos aplicarlo y de esa manera vamos a prosperar, a triunfar y ser exitosos en nuestros caminos.